Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy y quiero iniciar dándoles la bienvenida a nuestra clase número 1, agradeciéndole a Dios que ya nos permite iniciar el segundo bimestre y que también nos da la oportunidad de poder comunicarnos e interactuar mediante estos medios digitales. Así que sean bienvenidos y bienvenidas. Es para mí un gusto poder impartirles este curso. Acá tenemos las instrucciones para la actividad de la guía número 1, en donde van a realizar un mapa conceptual en su cuaderno. El mapa conceptual tiene dos características que son muy importantes. La primera es que lleva conceptos y la segunda es que lleva estas palabritas que se llaman conectores, que son enlaces que conectan un concepto, ya sea con un título o con un subtítulo. Entonces, estas dos características son las que diferencian un mapa conceptual de un esquema y de un mapa mental. El ejemplo que tenemos acá nos habla sobre los animales y nos dice que pueden ser, no sé, permítame, creo que alguien levantó la mano. Si tienen alguna duda, no se preocupen, pueden interrumpir y me pueden preguntar. Como les decía, este nos habla sobre los animales y nos dice que pueden ser invertebrados, vertebrados. De los invertebrados nos dice que pueden ser artrópodos y que estos pueden ser insectos o arácnidos. Y también insectos como una hormiga y en arácnidos como un escarabajo o una araña. De esta forma similar pueden hacer ustedes un mapa conceptual para el tema que tenemos el día de hoy y que vamos a trabajar durante esta semana. No sé si tienen alguna duda sobre el mapa. No, señor. No, señor. No, señor. Muy bien, muchas gracias. Hoy vamos a hablar de los pueblos de Guatemala. Y nos dice que Guatemala es el hogar de 24 grupos étnicos. A pesar de que el gobierno de Guatemala ha adoptado la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los pueblos indígenas del país continúan rezagados con respecto a la sociedad en su conjunto, especialmente en términos de participación política, salud, empleo, ingreso, alojamiento y educación. Entonces, Guatemala posee 24 grupos étnicos. Y a pesar de que Guatemala ha adoptado esta Declaración de las Naciones Unidas, como sociedad, algunos pueblos aún siguen sufriendo de escasez en términos de salud, empleo, ingresos, inclusive de educación. ¿Por qué? Porque algunos pueblos no viven exactamente en un área urbana. Entonces viven en un área rural. A veces tienen que caminar demasiado para llegar a un centro de salud, para llegar a una escuela, para llegar al lugar donde trabajan. Entonces, esto dificulta el acceso de estos pueblos a incluirse en la sociedad de una manera completa, ¿verdad? Entonces, sí, estos pueblos aún siguen sufriendo de algunos rechazos, a veces de discriminación, inclusive acá nos dice de la política, ¿verdad? Porque a veces hay muy pocas personas que vienen originarias de un pueblo indígena que son políticos. Uno puede ver que a veces es un poco complicado, a veces es muy difícil que nosotros veamos esto. Sin embargo, yo considero que también es importante que estos pueblos también alcen su voz, también den su opinión y den también su pensamiento, porque todos los ciudadanos guatemaltecos ejercemos un voto, sin importar el grupo étnico que tengamos o el pueblo al que pertenezcamos, ¿verdad? Todos somos guatemaltecos y todos ejercemos nuestro voto. Entonces es importante que nosotros incluyamos a estos pueblos y que también ellos alcen su voz para poder formar parte más activa de esta sociedad. También sobre los pueblos indígenas en Guatemala, se calcula que Guatemala tiene 6 millones de habitantes indígenas. El censo oficial, que es el que se realizó en el año 2002, estima que un 45% de la población es indígena, pero otros informes indican que constituyen el 60% del total de la población. Es decir, que este censo que se realizó ya en 2002 reveló que el 45% de la población
era indígena. Eso quiere decir que es casi la mitad de la población de Guatemala que tienen un origen indígena, pero que también se han realizado otros estudios por parte de otras organizaciones que nos dicen que se puede constituir por el 60% de la población total que tenemos en el país. Es decir, que hay nuestra mayor parte de población es originaria de un pueblo indígena. También tenemos acá algunos grupos étnicos principales, que puede ser el achí, el acateco, aguacateco, chilchiteco, y los que me cuesta un poquito pronunciar el nombre de los pueblos, es el cachiquel, el quiché, el mam, el mopán, pocomam, pocochí. Entonces, el zacapulteco también, que pues considerado ya un pueblo indígena de Guatemala, sicapanense, uspanteco, xinca y garífuna. Estos son los que Guatemala tiene registrados, que forman parte, por supuesto, de estos 24 grupos étnicos que vimos anteriormente. Estos son los principales que Guatemala tiene ya identificados. También nos dice que el país carece de una base fundamental sólida que indique con precisión la cantidad de población indígena, especialmente de mujeres, pero es notoria la desigualdad entre la población indígena y no indígena en términos de empleo, salud y educación. Guatemala no posee en la actualidad un documento que sea totalmente sólido y verídico, donde digan cuántos grupos étnicos existen en nuestro país, cuántos pueblos indígenas en Guatemala existen en nuestro país. No tenemos un dato totalmente exacto. Se estima que son, como lo decíamos al inicio, 24, pero que no hay en sí algo tan sólido. Imagínense el censo que se tenía, que vimos a inicios de 2002, ya han pasado varios años. Y que también es muy notoria la desigualdad que hay entre la población indígena y no indígena, ¿verdad? Que era lo que mirábamos que podría ser en términos de empleo, también en términos de ingresos, en términos de salud y educación, que esto en cierta parte viene a ser un poco injusto, ¿verdad? Porque la Constitución promete todos estos, la salud y la educación a todos los ciudadanos guatemaltecos. También nos dice que las estadísticas demuestran prácticas persistentes de racismo y discriminación contra los pueblos indígenas, a pesar de que son más de la mitad de la población que contribuyen activamente en la economía del país. Su participación en la vida política no se ve reflejada de manera equitativa. Muy bien. Acá nos dice que estas estadísticas que se realizan, es muy notorio ver que existe racismo y discriminación contra estos pueblos indígenas. Y que también, a pesar de que ellos representan más de la mitad de la población guatemalteca, aún así se sigue viendo el racismo y la discriminación hacia estos pueblos. Y que también contribuyen en una manera muy significativa a la economía de nuestro país. ¿Por qué? Porque muchas veces son ellos los que se dedican a la agricultura y no solo de maíz y de frijol. Hay cebollas, brócoli, estas verduras que miramos en el mercado muchas veces son desarrolladas y producidas por estos pueblos indígenas. Y eso es lo que hace que contribuyan de manera activa a la economía de nuestro país, pero que sin embargo la participación en la vida política no se ve reflejada de una manera igualitaria ni tampoco equivalente. ¿Por qué? Porque como les decía al inicio, a veces es difícil ver a una persona que sea de un origen de un pueblo indígena optar al cargo de presidente, optar algún otro cargo que sea político, ¿verdad? A veces es difícil, pero yo considero que es algo que también se puede hacer. Creo que en las elecciones pasadas se vio también que había una candidata a presidenta, no recuerdo su partido, pero creo que ella se llamaba Telma, y que también tenía ella el apoyo del pueblo indígena y también del pueblo que era no indígena, que también confiaban y creían en la capacidad que ella tenía. Es decir, que sí es posible, pero que tampoco es algo que se vea muy reflejado y que no podemos decir que hay 4 candidatos que no sean indígenas y 4 candidatos que sí vengan de un pueblo indígena, ¿verdad? Sino que a veces son más que no pertenecen a ningún pueblo indígena que los que sí pertenecen a uno de estos pueblos étnicos. No sé si tienen alguna duda hasta el momento. No sé, no, señor. Muy No, bien, señor. gracias. Y No, también señor. tenemos, muchas gracias.
También acá nos relatan los principales retos para los pueblos indígenas de Guatemala. Uno de los principales desafíos de los pueblos indígenas es su participación política, que es lo que estábamos viendo, ¿verdad? Que no es equitativa y no es igualitaria, ya que participan como electores, pero rara vez concurren como candidatos con verdaderas posibilidades de ser elegidos. Con respecto a la salud, empleos, ingresos, alojamientos y educación, hay una gran desigualdad entre las personas indígenas y el resto de la población. En el primer concepto podemos ver lo que mencionábamos, ¿verdad? Que todos los ciudadanos, sin importar nuestra etnia, nuestra raza, nuestro color, ejercemos un voto. Entonces, los pueblos indígenas, ellos sí participan como electores. Entonces, también podrían participar como candidatos a ser elegidos. Y como les decía, tal vez el caso más reciente es el de esta señora que se llamaba Telma, que también tenía una fuerte posibilidad de ganar y que creo quedó entre los primeros 5 lugares. Pero a veces eso no se había visto en Guatemala, ¿verdad? Fue tal vez el primer caso que se vio de que alguien originario de un pueblo indígena alzara su voz y también brindara propuestas y también fuera candidato con una posibilidad totalmente verdadera de poder ser elegida presidenta. Y con respecto a la salud, los empleos, el ingreso, alojamiento y educación, pues hay una gran desigualdad entre las personas indígenas y el resto de la población, ¿verdad? Por lo que les decía que a veces hay unos pueblos que los lugares en donde habitan son en el área rural y a veces tienen mucha dificultad con asistir a un centro de salud, a su empleo, a la educación y por supuesto que acá también entra que hay mucha parte de la sociedad que aún discrimina y causa rechazo a estos pueblos, ¿verdad? Lo que por supuesto no debería de ocurrir porque todos somos guatemaltecos, todos tenemos los mismos derechos y también las mismas responsabilidades. También tenemos acá algunas tendencias de los pueblos indígenas de Guatemala, algunas cosas buenas que han pasado de personas que han alzado su voz y nos dice que en 2016 un grupo de oficiales de las Fuerzas Armadas, 34 años después de haber cometido los crímenes, fueron sentenciados de 120 a 240 años de prisión por violar a 15 mujeres del pueblo maya quechí y forzarlas a la esclavitud sexual. Como ustedes saben, durante el conflicto armado, pues se suscitaron ciertos crímenes y ciertos actos de rechazo, de discriminación, de abuso de autoridad de parte de las Fuerzas Armadas. Y acá podemos ver algo bueno, ¿verdad? Que a pesar de que pasaron 34 años, estas personas fueron sentenciadas por los actos que habían cometido. Y también nos dice que el caso sentó un precedente en el mundo, ya que es la primera vez que el crimen de abuso sexual durante un conflicto armado se ha llevado a juicio en el mismo país en donde fue cometido. Sin embargo, otros casos de crímenes cometidos por militares contra la población indígena durante el conflicto armado interno aún permanecen impunes. Pues este fue el primer caso donde el abuso sexual tuvo un castigo porque ocurrió durante el conflicto armado y que también lo hicieron también acá en Guatemala. O sea que en el país donde ocurrió, ese mismo país fue el que juzgó, porque a veces tienen que intervenir otras naciones para que se realicen este tipo de juicios. Y sin embargo, aún siguen miles de actos y de crímenes que ocurrieron durante este conflicto armado y que aún siguen impunes. También nos dice que la situación de los pueblos indígenas de Guatemala continúa siendo imprecisa debido a la ausencia de datos confiables. Es lo que decíamos sobre los datos que Guatemala no tiene en sí, un documento verídico de cuántos son los pueblos indígenas que existen actualmente en el país, porque hay otros que también se han ido en cierta parte extinguiendo, ¿verdad? A veces porque ya no se usa su idioma, ya no usan también su vestimenta, entonces estos factores pueden afectar que un pueblo indígena siga existiendo y permaneciendo en el país. También tenemos que la situación social, económica y política de los indígenas no ha mejorado en los últimos años y continúan mostrando fuertes contrastes respecto al resto de la población del país, lo cual refleja la prevalencia de la desigualdad, inversión pública y la persistencia en las prácticas de discriminación, exclusión y racismo.
Estos tres conceptos que estamos viendo ahorita al final, que es discriminación, exclusión y racismo, son cosas que nosotros como ciudadanos guatemaltecos, ustedes como jóvenes, también tenemos que romper. Dejar de discriminar, dejar la exclusión por un lado, también dejar el racismo, tener una mente abierta y también aceptar a cada persona por lo que es, por el grupo al que pertenece, siempre respetando y tolerando sus pensamientos y sus ideas. También tenemos que durante 2018 destacan los siguientes eventos relacionados directa e indirectamente con los pueblos. En primer lugar, la realización del Censo Nacional de Población y Vivienda, que fue un instrumento largamente postergado ya que se había realizado en 2003 y que se espera muestre datos más reales sobre la cantidad de personas que se autoidentifican como indígenas. En el 2018, en el censo que realizaron, pues se esperaba que revelara totalmente la cantidad de personas o la cantidad de pueblos que existen en Guatemala. También el segundo fue el desmantelamiento unilateral que el gobierno hizo de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, CICIG, lo cual deja con mayor vulnerabilidad a los defensores de derechos humanos, incluyendo líderes y lideresas indígenas, frente al reposicionamiento de las fuerzas represivas del Estado y del crimen organizado. Lo que nos trata de decir este concepto es que los defensores de derechos humanos, incluyendo los líderes y lideresas indígenas, se vieron afectados por la destitución que se hizo de esta comisión internacional que se llamaba CICIG. Y el tercero también fue la visita de la relatora especial de derechos humanos para los pueblos indígenas en los primeros días de mayo, siempre de 2018. En cuyo informe destaca la persistencia de los problemas estructurales que asumen al pueblo en la pobreza, la discriminación racial, el recrudecimiento de la violencia, los desalojos y la discriminación, la criminalización, así como la impunidad, corrupción y debilidad inconstitucional para proteger y reconocer los derechos de los pueblos indígenas. También este fue un acto importante ya que se tuvo esta visita de la relatora especial de los derechos humanos para los pueblos y pudo tomar en cuenta varios aspectos, varios factores que afectan a la población indígena en nuestro país. ¿No hay dudas hasta el momento? No, señor. Gracias. No, señor. Gracias, muy amables. Acá también nos dice que Guatemala ratificó el convenio 169 de la OIT en 1996 y en 2007 votó a favor de la declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, que era lo que veíamos al inicio, ¿verdad? Que Guatemala sí adoptó este convenio sobre los derechos de los pueblos indígenas, pero que también aún faltan muchos pilares que sembrar para que se pueda de verdad tener una ley o que se puedan de verdad respetar estos derechos indígenas, porque algunas personas desconocen de que existe esta declaración de la ONU. Y también tenemos algunos otros datos de los pueblos indígenas frente al Censo Nacional que se realizó en 2018. Y nos dice que este último censo, el cual se había realizado en 2002, estimó que el país contaba con 11 millones de habitantes, entre los cuales el 40% era indígena. El 40% pertenecía a un pueblo indígena. Aunque diversas organizaciones declararon que los métodos censales dificultaron la autoidentificación étnica de las personas. Es decir, que en este censo de 2002 se revelaron que el 40% pertenecía a un pueblo indígena, pero algunas organizaciones que estudiaron este censo revelaron que los instrumentos que utilizaron para recabar la información no daban la oportunidad de decir si una persona pertenecía de verdad o se identificaba como una persona indígena y perteneciente a un pueblo. También tenemos que los datos del censo y otros estudios especializados continúan demostrando la profunda desigualdad que existe entre indígenas y no indígenas, sobre todo en la materia de salud, educación y estos que ya hemos visto, ¿verdad? ¿Qué hacer con estas acciones que no son las adecuadas? Pues nosotros como guatemaltecos también dejar de practicarlas y si alguien las practica, nosotros poder llamarle a la reflexión y decirle que no es lo correcto, porque a nadie le gustaría sufrir de discriminación o de algún tipo de diferencias, ¿verdad?
Y también tenemos que la pobreza afecta al 75% de indígenas y al 36% de no indígenas. La desnutrición crónica al 58% de indígenas en comparación con el 38% de no indígenas. Entonces podemos ver que la pobreza y la desnutrición también afectan a estos pueblos, ¿verdad? Entonces, esto también es importante tenerlo en cuenta, que cuando hablamos de pobreza y desnutrición, vemos que también los más afectados son estos pueblos indígenas que tenemos en nuestro país. Y por último, también tenemos Tomás. Lo escucho, Tomás. Señor, con una pregunta. Dígame. ¿Cómo podríamos cambiar el racismo hacia las demás personas? ¿Cómo podemos cambiar? O sea, que ya no haya racismo. Sí, Pues lo que les comentaba, ¿verdad? El hecho de muchas veces no depende de las personas, sino de lo que nos enseñan en nuestras casas, ¿verdad? Y de que a veces no nos dicen eso, ¿verdad? De que no tenemos que discriminar, no tenemos que realizar esta acción de racismo. Nosotros lo que podemos realizar, pues, es no hacerlo. Con eso colocamos nuestro granito de arena para no realizarlo. Y también si nosotros vemos que alguna persona está siendo racista, está discriminando a alguien por su raza, por su color, nosotros también llamarle a la reflexión y poder decirle, ¿verdad? Si a él le gustaría, si a esta persona le gustaría que también se le discriminara por otra cualidad que él tiene, ¿verdad? Entonces, también hacer ese llamado a la reflexión a que a nosotros no nos gustaría que nos discriminara, entonces no lo realicemos, ¿verdad? Y tener nosotros eso siempre presente y tratar de que cuando hablemos con alguien o si sale a tema, también tratar de inculcarles eso, ¿verdad? Que esas son prácticas que no tenemos que hacer, porque a veces, digamos, inculcar a la sociedad en sí no podemos ahora, ¿verdad? Porque son cosas que, como les digo, a veces vienen desde nuestra casa. Hay niños que piensan que es normal, pero que sin embargo depende de las personas que estamos alrededor poder decirles que no lo hagan, ¿verdad? Entonces, si nosotros no lo hacemos y hacemos que más personas tampoco lo realicen, así poco a poco vamos a ir disminuyendo estas prácticas, ¿verdad? Ya sea de discriminación o de racismo o de rechazo, cualquiera de estas que hacen que se excluya a un pueblo. No sé si respondo con esto su duda. sí, señor, gracias. Muy bien, Tomás, no tenga pena. Y por último, vamos a ver que la Constitución de la República también reconoce la existencia de los pueblos indígenas y la conformación multicultural que tiene nuestra sociedad. Guatemala es rico en muchas cuestiones, tanto culturales, de costumbres, tradiciones, pero también de pueblos, ¿verdad? Ustedes han visto los trajes que utilizan los pueblos indígenas, son muy bonitos. Entonces, son cosas buenas que tiene nuestro país también, ¿verdad? Y de que si ustedes pertenecen a uno de estos pueblos, utilizan un traje típico que los identifica, también lo usen con orgullo y se sientan orgullosos de sus orígenes y de a dónde pertenecen. Y también nos menciona que el país ha ratificado los acuerdos de las Naciones Unidas sobre pueblos indígenas, tales como el convenio 169 de la OIT, que en 2010 la Corte de Constitucionalidad elevó a rango constitucional, que lo obliga a reconocer los derechos de los pueblos indígenas, incluyendo el derecho a la consulta previa. También la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial y la política de la FAO sobre los pueblos indígenas y tribales. Como podemos ver, hay muchos convenios, también muchos acuerdos que se han realizado con el fin de poder frenar estas acciones, ¿verdad? Y que cada día los pueblos indígenas también puedan formar parte ya de una sociedad de una manera activa, que ya no tengan un rechazo, ya no sientan un rechazo o una discriminación, y que también, ¿por qué no más adelante también poder tener un presidente que sea del origen de un pueblo? Yo creo que tal vez alcaldes sí hay más diputados que sean de que tengan un origen de algún pueblo indígena, ¿verdad? Y como les decía, ¿verdad? Si ustedes pertenecen a alguna de estas etnias, utilizar sus trajes típicos, su idioma también, porque creo que eso es muy importante, que ustedes utilicen su idioma, porque han habido pueblos o etnias que a veces se extinguen por eso, ¿verdad? Porque ya no practican su idioma, ya no practican, ya no utilizan su vestimenta, y esto afecta significativamente
que el pueblo pueda permanecer y que pueda seguir existiendo y que siga pasando de generación a generación las costumbres que ellos tienen. ¿No hay dudas con esto? No, señor. No, señor. Muy bien. Señor. Gracias. También tenemos que la población indígena clasificada por el censo en mayas con sus 22 grupos étnicos. Los mayas tienen 22 grupos étnicos. Los garífunas, los xincas y afrodescendientes se encuentran presentes en todos los departamentos y municipios del país, obviamente con un énfasis territorial por cada pueblo, ¿verdad? Es decir, que la población maya, garífuna y xincas pueden pertenecer a cualquier parte del país. ¿Sí, Tomás? Perdone, señor, me Dígame. confundí. No tenga pena. Entonces, acá podemos ver que ellos pueden pertenecer a cualquier parte de nuestro país, pero que sin embargo van a haber departamentos en los que se van a concentrar más y en donde van a haber más personas que pertenezcan a uno de estos pueblos, ¿verdad? Y también nos dice si el censo de 2002 demostró que la población indígena representaba el 39.26% del total, el de 2018 indica que constituyen el 43.75%, es decir, 6.5 millones, un 4.5% más respecto al censo anterior. Acá podemos ver que también ha crecido la población indígena y que eso es bueno también, porque como les digo, se pueden preservar y pueden seguir vivas esas tradiciones y esas costumbres que ellos tienen. ¿No hay dudas? No, señor. No, señor. No, Muy bien. señor. Muy bien, gracias. Tampoco hay dudas con lo de la tarea.